La noche que mi padre nos encerró en nuestras habitaciones. Alguien estaba gritando. El sonido me sacó de un sueño y me desperté en la oscuridad, sin aliento y empapado de sudor. Era mi madre, me di cuenta. ¿Alguna vez has notado cómo puedes reconocer la voz de alguien cercano a ti, con tan solo toser o llorar? No hay necesidad de palabras. Escuché y supe que era ella. Me senté en la cama, confundida y asustada. Los gritos habían cesado, pero todavía podía oír hablar abajo. Mis padres. Salí de debajo de las sábanas y me acerqué sigilosamente a mi puerta, con los pies descalzos y fríos sobre las antiguas tablas de madera. Ha pasado una década, pero todavía recuerdo los detalles más extraños. El crujido de las tablas del suelo, el polvo que me hacía estornudar. Las sombras de las nubes nocturnas se deslizan silenciosamente por la escena, mordisqueándome los talones. Todas estas cosas, por más insignificantes que sean, quedan grabadas a fuego en mí, pequeñas cicatrices cuando cierro los ojos. Las voces de mamá y papá se alzaron, molestas. En nuestra antigua casa ya habrían despertado a los vecinos, pero aquí no, aquí en medio de la nada. No había nadie en 1,5 kilómetros. Sostuve la manija de la puerta y la bajé para que no hiciera ningún sonido. Entré al pasillo dejando la puerta abierta detrás de mí. La luz de la luna se derramaba alrededor de mis pies, un pálido lavado que perseguía sombras en los rincones. Sentí como si solo hubiera estado dormido unas pocas horas, pero no podía estar seguro. Me abrí paso hasta lo alto de las escaleras unos centímetros a la vez. Podía distinguir palabras ocasionales desde abajo, pero todavía nada que tuviera sentido. Me detuve para escuchar cuando la puerta a mi lado se abrió haciéndome saltar. Allí estaba mi hermana menor María, de solo 6 años, con los ojos muy abiertos en su rostro preocupado y el cabello negro despeinado a su alrededor. Recuerdo que pensé que era extraño que nuestro hermano Ryan no hubiera salido de su habitación. Por lo general, si nuestros padres nos despertaban discutiendo, él se levantaba primero para volvernos a dormir y decirnos que no nos preocupemos. No escuchar. Acostarse. Les hice. Ella frunció el ceño y retrocedió, pero mantuvo la puerta entreabierta. Caminé de puntillas hasta el escalón superior y escuché. Mi padre, ruidoso, exigente. Te lo digo de nuevo. Ahora. No me obligues a hacerlo, Lisa. ¿Hacerlo? Mi madre, enojada, llorosa. Loco. No hagas esto. Llama a la policía. Llama a una ambulancia, por favor, David, por favor. Su voz continuó cuando escuché pasos acercándose a las escaleras. Estaban subiendo. Una oleada de pánico me dio la vuelta y corrí de regreso a mi habitación. Vi a mi hermana mirando por el marco de su puerta y le dije, ve, cuando pasé. Los pasos detrás se acercaron, la voz de mi madre se hizo más clara. Volví a la cama, con el corazón acelerado, cuando escuché sus pies en el suelo del pasillo. Entraron a la habitación de Ryan, que estaba frente a la de María, no a la suya, frente a la mía. ¿Por qué? Me preguntaba. ¿Dónde estaba mi hermano? Papá estaba hablando, con voz espesa y pesada. Le dijo a mamá que se sentara, luego lo hizo más fuerte y ella respondió bruscamente que no pude entender. ¿Rompiste las reglas que te di?, le preguntó a ella. ¿Alguno de ustedes lo hizo? Mi madre respondió, inaudible. ¿Rompiste alguna de las reglas que te di?, su voz se alzó de nuevo. Solo respóndeme, Lisa. No, su voz se quebró mientras gritaba en respuesta. No. Por favor, David, por el amor de Dios, llama a una ambulancia. Puede que no sea demasiado tarde, puede que no, no lo sabes. ¿No lo sabes? ¿Alguien entró en la casa? Él la interrumpió, en tono bajo y amenazador. ¿Alguno de ustedes se fue? No. David,
por favor. Ella todavía estaba hablando cuando lo oí entrar al pasillo, luego la puerta cerrándose y el ruido de las llaves. La voz de mi madre se convirtió en un grito y pude oírla correr por el suelo. ¿Qué estás haciendo? Sus manos golpeaban los paneles de las puertas. David. ¿Qué estás haciendo? No les hagas daño, David. No lastimes a nuestras chicas, David, por favor. ¿Por qué diría eso? Pensé. Él nunca nos haría daño. Mi padre nunca me haría daño. ¿Qué está pasando? Escuché el crujido de las tablas del piso entre sus gritos y luego papá abrió la habitación de mi hermana. Habló en voz baja, no pude entenderlo. La puerta de María estaba cerrada y trabada y luego caminó de nuevo hacia mi habitación. Mamá seguía gritando, sollozando, pronunciando su nombre y el nuestro, palabras que se derrumbaban unas sobre otras hasta convertirse solo en sonidos de frustración, dolor y rabia. Mi puerta se abrió. Miré por encima del borde de mis mantas, fingiendo que todavía tenía sueño. Estaba tan asustada que no sabía qué más hacer. Mi padre estaba en la puerta. Él sostenía una escopeta y apuntaba a mi pecho. Ivy, cariño. Él dijo. Necesitamos hablar. Solo llevábamos una semana en esa casa. Si todo hubiera salido según lo planeado, nos habríamos ido antes de que hubiera pasado un mes más. A principios de año falleció el hermano mayor de papá. Él era el único otro miembro vivo de ese lado de la familia, por lo que mi padre heredó todo. El bufete de abogados que había sido contratado como albacea del testamento se puso en contacto con nuestros padres y se organizó una reunión para discutir los detalles. Ahora, nuestro padre no había hablado con su hermano en décadas, ni con nadie de su lado de nuestra familia. Ryan, María y yo ni siquiera los habíamos conocido. Papá nunca hablaría de ellos. Curiosamente, parecía más preocupado que molesto por la noticia de la muerte de nuestro tío. Cuando mis padres asistieron a la reunión se reveló el verdadero alcance de la herencia. La casa que le quedó tenía más de un siglo de antigüedad y alguna vez albergó a 20 familias y personal. 3 plantas, sótano, ático, dependencias y kilómetros de propiedad privada. En la actualidad, la mayor parte del lugar estaba ocupada por las posesiones acumuladas de 5 generaciones de ricos terratenientes. El contenido por sí solo podría valer una pequeña fortuna, la casa y los terrenos ciertamente lo eran. Mi madre, sorprendida y encantada, no podía esperar para contárnoslo. Papá, sin embargo, permaneció taciturno, al mismo tiempo que no estaba sorprendido y apenado por esta aparente buena suerte. No quiso aceptarlo, dijo. Nuestra madre no podía creerle y exigió saber por qué. Por las condiciones del testamento, le dijo. Tendríamos que trasladarnos todos allí y tomar posesión de la casa. A nadie, excepto a la familia, se le podía permitir entrar, bajo ninguna circunstancia. Pero no quería volver allí, sin importar lo que le ofrecieran. Ciertamente no llevaría a su esposa e hijos a ese lugar abandonado por Dios. Mamá estaba furiosa. Ella pensó que era una locura rechazarlo. ¿Y qué si tuviéramos que mudarnos allí? Su negativa a dar más explicaciones solo empeoró las cosas. Discutieron intermitentemente durante semanas. Había silencio entre ellos cada día hasta que los niños se acostaban, entonces comenzaban las discusiones. ¿Por qué no pudimos aceptar la casa?, ella preguntaría. ¿Por qué no lo explicaría? Mi padre nunca respondió, solo repitió las mismas negativas y negaciones. Pase lo que pase allí, se acabó. La escuché decir una noche. Nunca hablaste con ellos, nunca hablaste de ellos. Se han ido. Soy tu esposa, somos tu familia, aquí y ahora. Me quedé despierto en la cama recogiendo pedazos y tratando de dormir. Nunca escuché el argumento final, pero Ryan sí, nos lo contó a María y a mí en nuestro camino a la escuela. Mamá dijo que había hablado con su propio abogado sobre el testamento.
Podríamos mudarnos allí, solo por un corto tiempo. Ella había dicho. Tal vez solo un mes. Luego decimos que no podemos quedarnos porque perjudica la educación de los niños. Ni siquiera sería mentira. No hay escuela en 40 millas, la policía o la ambulancia están más lejos, no hay otras familias cerca. Está aislado. Decimos que está afectando a toda nuestra salud mental. No hay parientes vivos con quienes disputar. Mi abogado cree que podríamos luchar en los tribunales y ganar. Después de venderlo, podemos ir a donde queramos, hacer lo que queramos. Seremos ricos, David. Ya no seremos 5 en un apartamento de 2 habitaciones. Solo tenemos que hacer que parezca que lo intentamos. Mi padre no respondió. Entonces mamá le dijo que se iría con nosotros si él no lo aceptaba. Divorcio. Rechazar esta oportunidad era desperdiciar todo nuestro futuro, dijo, por una razón que él ni siquiera podía explicar. Si podía ser tan estúpido y egoísta, entonces no merecía ser nuestro padre y no era el hombre que ella había pensado que era. Papá se fue después de eso, nos dijo Ryan, salió durante horas durante la noche. Los dos no hablaron nada al día siguiente. Luego, una semana después, nuestros padres nos sentaron y nos dijeron que tenían noticias. Nos íbamos todos juntos a limpiar y vender la vieja casa que habíamos heredado. Solo debería ser por un mes más o menos, dijeron. Entonces podríamos volver a casa. Necesito que me digas qué hiciste hoy. Papá. Había empezado a llorar, incapaz de contener las lágrimas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Solo respóndeme, Ivy. No quiero escuchar nada más, ¿vale? Cuéntame qué pasó hoy y nada más, ¿entiendes? Cuando conducía de regreso a la ciudad, esta tarde. ¿Vino alguien a la casa? ¿Alguno de ustedes se va? Dime la verdad. Nunca se acercó más que a la puerta y me apuntó con el arma todo el tiempo. No pasó nada. Estaba demasiado alterada para pensar con claridad, incapaz de asimilarlo todo. Mi madre le dijo que nunca salíamos de casa, ¿no? ¿Por qué había mentido? ¿Papá iba a lastimarla si se enteraba? Miré a la pared entre nuestras habitaciones y él se dio cuenta. ¿Escuchaste lo que estábamos diciendo?, preguntó. ¿Tú, mamá y yo? Por supuesto. Por supuesto que sí. No respondí, solo me sequé las lágrimas y traté de contenerme más. Está bien. Está bien, su voz se calmó. No voy a lastimarte, bebé. El cañón bajó. Pude ver que sus ojos estaban rojos donde él mismo había estado llorando. Me di cuenta de que esto le estaba haciendo daño. Hacer esto le estaba haciendo daño. Solo necesito que me digas la verdad. Esto es muy importante, Ivy. ¿Qué hiciste hoy? ¿Saliste? Yo era solo una niña, abrumada y confundida. Cada vez que en mi vida había tenido miedo, corría hacia mi papá. Cada vez que necesitaba a alguien podía llamarlo por su nombre y él estaría allí. Ahora él era a quien tenía miedo y estaba perdida. Comencé a levantarme de la cama para ir hacia él, pero él se echó hacia atrás y el arma se disparó. No. Apuntó el arma directamente hacia mí. Quédate donde estás, no te muevas. Vuelve a la cama. Había una súplica en sus ojos y en su voz. Por favor, Ivy. No me obligues. Nunca lo había visto así de enojado y emocionado, nunca en mi vida. Nunca antes me había gritado, simplemente no era ese tipo de hombre. Ivy, su discurso volvió a calmarse. Díganme. Ahora mismo. ¿Alguno de ustedes salió de la casa hoy? Sí. Vi que lo golpeó, esta verdad como un golpe físico que minaba la fuerza de su cuerpo. Dio un paso vacilante hacia atrás y se apoyó contra el marco de la puerta,
con el rostro palideciendo hasta adquirir un blanco fantasmal y respirando bruscamente con los dientes apretados. Fuimos al pueblo. Seguí hablando, sin saber qué más hacer, no podía detener las palabras una vez que habían comenzado. Todos nosotros. Nos separamos en la tienda y mamá se enojó. María. Ella salió corriendo para ver los caballos, había caballos en uno de los campos. Fui tras ella pero ella no regresó. Mamá y Ryan tuve que ayudar hasta que la encontramos. Recuerdo esa tarde, persiguiendo a mi hermana por calles laterales de piedra bajo el cielo gris. Solo íbamos a dar un paseo, nos había dicho mi madre. Sal de esta maldita casa por una hora. Había dicho, entregándonos nuestros abrigos. Pero recuerda, no le digas a tu papá. Ella se rió y Ryan también. Pensamos que papá estaba haciendo el tonto, ¿no? Los 4 tomamos un camino sinuoso entre los árboles y campos de hierba mojada hasta llegar al pueblo. Una iglesia, una tienda y una docena de viviendas. Encontramos todo cerrado, en silencio. No vi a ninguna otra persona, ni siquiera una cara en una ventana o un coche que pasaba. Quizás ya nadie vive aquí, dijo Ryan. Mamá no dijo nada. Cuando María salió corriendo, la seguí pero no pude hacerla regresar por mi cuenta. Fui por mi mamá y mi hermano. Cuando encontré a María la segunda vez regresamos todos a casa. No pasó nada. ¿Cuánto tiempo estuvieron separados? Las palabras de mi padre ahora eran frías, planas y sin emociones. ¿Cuánto tiempo estuviste solo? Yo, no lo sé. Yo. ¿Cuánto tiempo, Ivy? 5 minutos. Quizás 10 minutos. Ya no me miraba, solo miraba al suelo. Se secó el sudor de la frente con mano temblorosa y retrocedió hacia el pasillo. Papá. ¿Dónde está Ryan? Levantó la vista, nuestros ojos se encontraron y nunca había visto dolor en su rostro como lo hice entonces. Pero él no me respondió. Simplemente cerró la puerta y echó llave. Pasó aproximadamente 1 minuto y pude oírlo caminar por el suelo, pasos intercalados con gritos de mi madre que él ignoró. Luego su voz, justo afuera de mi habitación. Ivy. Necesito que te quedes aquí un rato, bebé. Mantente alejada de esta puerta. Volveré pronto, ¿de acuerdo? Una pausa de unos segundos. Te amo. Lo escuché ir a la habitación de mis hermanas. Le habló brevemente a través de la puerta y luego subió las escaleras. Mi madre siguió gritando, pronunciando su nombre mientras los pasos se alejaban. No me había movido desde que se fue, solo me senté allí en la cama, agrietada y ahuecada. ¿Ivy? Voz de mamá desde la habitación de al lado. Me acerqué a la pared, me arrodillé y apreté la oreja contra ella. ¿Estás bien, cariño? Ella preguntó. Estoy bien, mamá. ¿Hice algo mal? No, bebé. No, por supuesto que no. Voy a sacarnos de aquí, ¿vale? Todo va a estar bien. Él no te lastimará, no dejaré que te lastime. Tu papá no se siente bien. No es el mismo. Le conseguiremos ayuda. Todo estará bien, lo prometo. Oí de nuevo pasos en las escaleras y a mi madre alejándose de la pared. El ruido de las llaves y la puerta de su habitación abriéndose. Me quedé donde estaba, quieta y escuchando. Vuelve a la ventana, Lisa. La voz de mi padre era más fría que antes, muerta y endurecida. Te dije que no salieras. ¿Por qué me mentiste? Estabas apuntándome con esa maldita arma. Ya no lloró, sus palabras fueron claras, enojadas. Tenía miedo. No sabía qué haría si te lo dijera. No sabía qué decir. Acababa de ver, vaciló, acabo de ver nuestro. Detente.
Cuéntame qué pasó hoy. Salimos. Como te dijo Ivy. Salimos a caminar, David. Una mujer adulta y sus hijos salieron a caminar. No somos jodidos prisioneros, ¿verdad? No somos. Te pedí que no lo hicieras. Nunca te he pedido nada desde que estamos juntos. Su voz se tensó y se quebró mientras hablaba. Nunca te pedí que hicieras nada por mí, que cambiaras nada por mí. Nunca. Fue solo esta vez. Necesitaba que confiaras en mí, una vez, y siguieras las reglas que te di. ¿Por qué, David? ¿Por qué? Ordenas a tu familia que siga estas estúpidas y malditas reglas, pero no explicas por qué. Pensamos que estabas perdiendo la cabeza, todos lo hicimos, ha sido tan jodidamente extraño desde entonces. Ya llegamos aquí. No me dirás nada. Soy tu esposa y actúas como si fuera un idiota al que no se le puede decir la verdad. Callarse la boca. Su respuesta fue tan fuerte y repentina que me aparté de la pared. No tienes idea. No tengo idea de lo que has hecho. Entonces dímelo. Su voz cambió, suplicando, comprendiendo. Dime qué está pasando. Puedes decírmelo, David. Podemos. Basta. Deja de cambiar de tema. ¿Qué pasó hoy? En el pueblo. Nada, David. No pasó nada. Fuimos a la tienda local, pero estaba cerrada. Entramos en él. Se separaron. Ustedes, 4. María salió corriendo, se fue durante 2 malditos segundos. David, ya sabes cómo es. Ella salió corriendo y Ivy fue tras ella. Cuando no pudo atraparla, nos separamos y la encontramos. Algo resonó en el suelo. Póntelos, él dijo. Hay una barra de metal debajo de la ventana, alrededor de eso. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Hazlo, Lisa. La oí moverse, luego el sonido de una cadena seguido de un chasquido metálico. Ella comenzó a hablar de nuevo, pero él ya se estaba yendo, cerrando la puerta detrás de él. Se acercó a María y pasaron unos minutos, voces demasiado bajas para entender. Me pareció oír a María llorar, pero no pude distinguir ninguna palabra y tenía demasiado miedo para acercarme a escuchar. Luego más pasos. Ivy, mi padre en el pasillo. ¿Puedes oírme? Sí. Mi propia voz vaciló, saliendo como un susurro entrecortado. Necesito que te alejes de la puerta, de vuelta a la ventana, bebé, ¿vale? Voy a entrar, pero necesito que estés ahí, ¿entiendes? Ajá. Habla correctamente, Ivy. Di que entiendes. Esto es importante. Entiendo. Hazlo ahora, cariño, ¿de acuerdo? Me acerqué al cristal a 4 patas y apoyé la espalda contra la cornisa. Por un segundo vi que el ojo de la cerradura se oscurecía y me di cuenta de que estaba mirando a través de él. Luego la puerta se abrió y él entró, con el arma todavía en alto y apuntándome. Ahora también tenía una pistola, la vi debajo de la camisa, metida en el cinturón. En la otra mano sostenía un par de esposas. Los arrojó al suelo y resbalaron hasta mis pies. La barra de metal detrás de ti, Ivy. Debajo de la ventana. Coloca las esposas alrededor de esa barra y luego colócalas en tus muñecas. Asentí, recogiéndolos e intentando hacer lo que me pedía. Tienes que confiar en mi bebé, ¿vale? Siempre te he protegido, ¿no? Siempre. Solo necesito que confíes en mí. Las esposas encajaron en su lugar y las apreté como me indicó. Luego retrocedió de nuevo y desapareció. A través de la ventana, una luna llena brillaba entre las nubes. Mi aliento empañó el cristal y el metal de las esposas me cortó la piel. Todo lo que podía hacer era esperar.
Esa casa era inusual en muchos sentidos, no solo por su aislamiento o el miedo de mi padre al lugar. Algunas de estas cosas eran pequeñas, detalles que no capté al principio o en los que no pensé nada. Pero no todos. Con la excepción de la habitación de mis padres, todas las puertas eran gruesas, pesadas y estaban cerradas con llave. El suyo solo se diferenciaba en que no tenía ojo de cerradura, solo un pestillo de hierro en el interior. En cuanto a las ventanas, ninguna se podía abrir desde ningún lado, ni en ningún piso. Esas barras de metal alrededor de las cuales colocamos las esposas se pueden encontrar debajo de cada una de estas ventanas. El sótano estaba lleno de libros polvorientos y maltratados que no nos permitían leer y cajas mohosas en las que no nos permitían mirar. Luego estaba el ático. Mi hermano había echado un vistazo al interior antes de que papá lo enviara abajo. Estaba lleno de armas, me había dicho Ryan. Viejos rifles, pistolas y ballestas, marcados y descoloridos por el óxido y el desgaste. Cada parte de la casa parecía estar consumiéndose, descomponiéndose como un cadáver despojado hasta los huesos. Se sentía como un lugar donde te escondías de la vida, no un lugar donde vivías. Había una historia allí que solo mi padre conocía y era una historia que nunca contaría. Cuando regresó, fue primero con mi madre. Me acerqué lo más que pude a la pared para escuchar. He revisado cada parte de esta casa para estar seguro, estaba diciendo. No hay nadie más aquí. Nadie más podría haber entrado. Es imposible. Así es como se construyó este lugar, lo sé tan bien como cualquiera. Sobreviví aquí durante 16 malditos años. Las respuestas de mi madre ahora fueron silenciosas, apenas audibles. Estás enfermo, David. Necesitas ayuda. Todo esto, es una locura. Lo que estás haciendo aquí. A tu familia. A nuestras hijas. A nuestro hijo. Ryan. Nuestro hijo, David. Esto es loco. Quien quiera que haya hecho esto está en esta casa, Lisa, ¿entiendes? ¿Lo entiendes? Continuó como si no la hubiera escuchado. Uno de nosotros 4. Podrías ser tú, ¿ves? Podrías ser tú quien. Se le quebró la voz por un segundo. Lo descubriremos. Cuando salga el sol. ¿De qué estás hablando? Por favor, David, por favor, esto es jodidamente. Nunca podría habértelo dicho. Habrías pensado que estaba loco. Me dejaste. Se llevó a los niños. Traté de mantenerme alejado de este lugar, pero no me escuchaste. No me fui. Me dio alguna opción, ¿verdad? Debería haberlo sabido mejor. Lo hice. Lo sabía mejor. Pero aún así tomé la decisión equivocada. Podía escuchar la vacilación en su discurso, pena, dolor y desesperación. David. No son como la gente piensa. Espetó de repente, interrumpiéndola. Son pacientes. Es más fácil detenerlos en algunos aspectos. Mucho, mucho más difícil en otros. Necesitan atraparte solo. Estamos a salvo cuando estamos adentro, o juntos, ¿ves? Nunca deberíamos estar solos. Especialmente no. Afuera. Hizo una pausa por un momento y me acerqué más a la pared. Las heridas ni siquiera se ven, lo sé. Lo recuerdo. Así que no puedes decirlo. A veces ni siquiera saben lo que son, Lisa. Como dos mentes en un cuerpo, como un parásito dentro. Esperando por su oportunidad. David, sus palabras fueron tranquilas, concentradas. Escúchame. No entiendo lo que estás diciendo. No puedo entenderlo. Pero podemos conseguir ayuda, por favor, sea lo que sea que esté mal, podemos arreglarlo.
Baja el arma. Vámonos. Y pedir ayuda. ¿Podemos irnos a casa? ¿Podemos? No. Es demasiado tarde para eso. Demasiado tarde. Si hubieras hecho lo que te pedí, simplemente hecho lo que te pedí, no tendría que ser así. Pero nunca me escuchas. Nunca. Escuché movimiento, luego la puerta y cerrar nuevamente. Fue a la habitación de mis hermanas y un minuto después vino hacia mí. Estaba pálido y empapado de sudor, con el labio inferior agrietado y sangrando. Ivy. Tengo que hacer esto, cariño, ¿vale? Para mantenerte a salvo. Para mantenernos a todos a salvo. Lo siento, cariño, lo siento mucho, pero tenemos que hacer esto. Pueden esconderse de las cruces y las preguntas, pero la luz siempre les hace daño, al menos un poco. Entonces lo sabremos. Creo que al final debí haber dormido. Los sonidos de mi padre paseando por el pasillo, los gritos ocasionales de mi madre, todo se desvaneció a medida que pasaban las horas vacías. Usé mis pies para bajar una cubierta y rodearme con ella lo mejor que pude. Pensé en mi hermano. ¿Estaba herido? Mamá quería llamar a la policía, llamar a una ambulancia. ¿Por qué papá no haría eso? ¿Qué ha pasado? Ryan no podía estar muerto, no mi hermano. No podría serlo. Observé el bosque a través de la ventana oscura, cuyo cristal ahora estaba cubierto de escarcha. Observado durante tanto tiempo que no sabía si estaba despierto o en un sueño. El viento suspiraba y se movía y las sombras lo seguían, y esas formas oscuras entre los árboles podrían haber sido figuras o ramas o nada en absoluto. La mañana estaba cerca. A medida que pasaban las horas, me pareció oír un sonido chirriante procedente de la habitación de mi madre, muy débil, que solo se hizo más fuerte cuando mi padre bajó al baño. Cuando él regresó, ella comenzó a gritarle de nuevo, fuerte y repentino. Él la ignoró por un minuto y luego, al darse cuenta de que ella no iba a detenerse, se dirigió a su habitación. Oí la cerradura girar, el chirrido de las bisagras. Entonces empezó. Pasos rápidos seguidos de un grito, algo golpeando la carne y una persona cayendo o más de una, mi madre maldiciendo y metal golpeando el suelo. Me había sentado, con todos los músculos tensos. Podía oírla respirar con dificultad, moverse por la habitación, levantar y arrastrar un objeto pesado. En segundos ella estaba en mi puerta, la abrió, diciendo mi nombre. Tenía la escopeta bajo el brazo y las llaves en la mano. Me quitó las esposas y luego nos mudamos juntas a la habitación de mis hermanas. Mientras esperaba que abriera la puerta, miré dentro de la habitación de Ryan. Mi padre estaba en el suelo, la sangre emanaba de una fea herida en un lado de su cabeza. A su lado estaba la vara de metal debajo del marco de la ventana, podía ver los agujeros en el yeso donde mi madre había trabajado durante la noche. Él gimió y agarré el brazo de mi madre para advertirle. «¡Mierda!», maldijo mientras pasaba a mi lado, luego cerró la puerta y encerró a mi padre dentro. Un minuto después teníamos a mi hermana y bajábamos las escaleras. Cuando llegamos a las escaleras escuché a mi padre llamarnos por nuestro nombre y golpear la puerta. No nos detuvimos, subimos las escaleras lo más rápido que pudimos, aferrados el uno al otro. Cuando llegamos a la planta baja, mi madre respiró hondo y nos atrajo a ambos hacia ella, alejando nuestros rostros de lo que había allí. Otro portazo vino desde arriba de nosotros, los gritos de mi padre resonaron en el hueco de la escalera. «Cierren los ojos por mí, los dos. Sujétenme e iremos juntos. Manténganlos cerrados, no lo sabrán hasta que yo diga, ¿de acuerdo? No miren». Tropezamos esos últimos pasos mientras ella nos sostenía, guiándonos hacia adelante. Un estrépito desde arriba la hizo estremecerse, pero seguimos avanzando. Ve. Ya casi llegamos. Estábamos en el salón cuando volví a mirar. Vi el pasillo hacia la puerta principal y eché a correr,
soltando el brazo de mi madre. Ya casi llegamos, pensé. No me di cuenta del silencio que se había vuelto hasta que me detuve. Los sonidos del movimiento, la voz de mi madre, los gritos desde arriba. Todo se fue. Me di vuelta y me encontré solo. ¿Mamá? ¿María? Empecé a caminar de regreso, no podía imaginarme ir sin ellos. ¿Mamá? Llamé de nuevo. Y entonces los vi, tumbados juntos en el suelo, con mi madre pálida e inmóvil boca arriba. María estaba agachada sobre ella, con el rostro enterrado contra su cuello. Mi hermana me miró y sonrió, con los dientes y los labios negros de sangre. Había una herida abierta y desigual en la garganta de nuestra madre. Se escuchó un disparo, un trueno repentino en el frío silencio. El cuerpo de María giró y cayó sobre mi madre, dejando un fino rastro de sangre cayendo sobre el suelo polvoriento. Grité, pero estaba congelada en el lugar, demasiado conmocionada y asustada para moverme. Pude ver a mi padre, tambaleándose, con sangre en el cabello y en la ropa, con la pistola en la mano todavía apuntando al cuerpo de mi hermana. Luego empezó a levantarse. Su diminuto cuerpo se elevó con movimientos bruscos y antinaturales, más parecido a una marioneta rota que a la chica que yo conocía. Ella se puso de pie y se volvió hacia él, con la cabeza colgando ensangrentada y flácida. Pero sigue sonriendo. ¿Papá? Él disparó de nuevo y la bala le dio en el pecho, tirándola al suelo. Me escabullí en un rincón, con los ojos cerrados y los oídos tapados. Otro disparo, luego otro. Por unos momentos no hubo nada más que oscuridad y los latidos de mi corazón, imágenes parpadeantes que no podía alejar. Cuando abrí los ojos y me quité las manos de los oídos, todo había terminado. Mi padre caminó hacia los cuerpos inmóviles de su esposa y su hijo menor. Sus pies se arrastraban y los brazos colgaban flácidos a los costados. El arma se le cayó de la mano y resonó sobre el suelo de madera. Pareció desplomarse a medida que avanzaba, cayendo sobre ellos, emitiendo solo sonidos mudos de pérdida. Lo observé allí bajo la débil luz, temblando y llorando sobre ellos, sobre las ruinas de su vida, rota y vacía de todo menos dolor. Un dolor para el que no bastan palabras. No recuerdo haberme levantado ni caminar hacia él. Toqué su brazo y él finalmente me vio y me acercó, el hedor a sudor, sangre y horror nos envolvió a ambos, una herida que nunca podría sanar, solo pudrirse y arder. Afuera el sol estaba saliendo. Amaba a mi padre, incluso allí al final. Intentó con todas sus fuerzas protegernos, mantenernos a salvo. Pero cuando los humanos tienen miedo, se pierden las cosas más simples. Cometen errores. Como pensar que mi hermana era la única.